de la invasión. Fue a este avión, el Spitfire, al que se le ha atribuido el mérito de esta sorprendente hazaña. Un caza brillante, técnicamente avanzado y dotado de bellas líneas. Pronto se convertiría en lo que sigue siendo hoy en día, una leyenda. Pero para los pilotos que se enfrentaron a la Luftwaffe existe otro héroe olvidado, el Hawker Hurricane. Más lento, menos bello y glamoroso que el Spitfire, es el caza que sin embargo contribuyó en mayor medida a ganar la batalla de Inglaterra. En la batalla, para nosotros era el Hurricane, naturalmente, el oponente más peligroso que teníamos durante nuestras misiones. Obtuvo el 64% de las victorias sobre la aviación alemana durante la batalla de Inglaterra. Y sin él no habríamos ganado, no cabe la menor duda. Los Hurricane derribaron más aviones enemigos que los Spitfire, pero casi todos los periodistas dijeron que fue el Spitfire el que ganó la batalla de Inglaterra, cuando en realidad fue el Hurricane el que la ganó con ayuda del Spitfire. Hawker Hurricane, el luchador olvidado. El Hurricane fue concebido en 1933, cuando la idea de un avión de un solo ala resultaba revolucionaria. Fue diseñado para ser el primer caza monoplano moderno, capaz de alcanzar una velocidad de 480 km por hora y lo bastante sólido como para llevar 8 ametralladoras en las alas. Pero la RAF no tenía pensado adoptar nuevos modelos. Se había visto considerablemente reducida por un periodo de desarme general y los altos mandos de aviación seguían aferrándose a los biplanos. Los monoplanos eran peligrosos. Ya se habían utilizado cazas monoplanos en la Primera Guerra Mundial, pero no fueron lo que se dice un éxito. Les asustaba la tecnología aerodinámica necesaria para construirlos. Los alemanes no tenían tantas inhibiciones. Hitler estaba rearmando su fuerza aérea encabezada por un nuevo y revolucionario caza monoplano diseñado por Willy Messerschmitt, el ME-109. Sidney Camp, jefe de diseño de una de las mayores fábricas aeronáuticas, Hawker Aviation, estaba decidido a que nadie superara a Gran Bretaña y convenció a Hawker para diseñar un nuevo caza como una iniciativa privada. Sidney Camp se dio cuenta de que el biplano tenía los días contados y que debíamos construir algo mejor, sobre todo porque los alemanes ya lo estaban haciendo, y dado que tendríamos que luchar contra ellos en caso de que se declarara una guerra, era necesario no solo estar a su altura, sino incluso superarlos. Su meta era construir el mejor caza del mundo, no solo en un determinado aspecto, sino en todos. Tenía que ser más rápido, de construcción sencilla, tenía que llevar el mejor armamento y tenía que ser fácil de pilotar. Para construir el mejor caza, Camp realizó un diseño que suponía un matrimonio entre lo viejo y lo nuevo. Características como la cabina cerrada, el tren de aterrizaje retráctil y las ametralladoras en las alas eran realmente innovadoras. Pero en lo básico, el Hurricane era el descendiente de una larga serie de exitosos biplanos Hawker, como el caza de la Primera Guerra Mundial, el Sopwith Camel y el más reciente Hawker Fury. Para los Hurricane todavía se utilizaban métodos tradicionales de construcción con una estructura de listones que le daba la forma aerodinámica al avión. Esta se cubría luego con un tejido que era cosido a la estructura de madera y luego se sujetaba con largos listones. Nos adaptamos a ellos como los patos al agua. Teníamos un avión maravilloso, una coraza blindada trasera, un gran motor frontal. Íbamos sentados en un paracaídas y llevábamos 8 ametralladoras. Así que realmente eras un caballero moderno, preparado para enfrentarte a todo. En junio de 1940, el ejército de Hitler había ocupado el norte de Francia y planeaba invadir Inglaterra en agosto. Gran Bretaña estaba sola. La amenaza que sufrió este país en el verano del 40 fue la más nefasta a la que había tenido que enfrentarse desde la invasión de Normandía. Hitler sabía que tendría que aniquilar a la RAF antes de la invasión. Gran Bretaña solo tenía 347 Hurricanes, 244 Spitfires y algunos otros cazas con los que defenderse. Pero la Luftwaffe tenía unos 2000 bombarderos y cazas. Y a sus pilotos, acostumbrados ya a la guerra tras una serie de campañas por toda Europa, no les asustaba la misión que les aguardaba.
Nosotros no teníamos miedo porque nos sentíamos superiores. No nos preocupaba en absoluto volar sobre Inglaterra. La batalla comenzó a mediados de julio. Los primeros objetivos de la Luftwaffe fueron los convoyes de barcos de los puertos del canal. El objetivo de esta maniobra era intentar implicar a la flota de cazas en la batalla y causarles el mayor daño posible antes de que se diera paso a la ofensiva aérea principal. Hay 2, 4, 6, 7 bombarderos alemanes. Uno se dirige hacia el objetivo. Bomba. No ha alcanzado al barco. Llegan los cazas británicos. Los Hurricane tenían orden de atacar a los bombarderos. Los Spitfire se encargarían de los veloces ME-109. Hay un Spitfire locado detrás de los dos primeros, ¿lo ves? Sí, lo veo. Enfoca allí, al Messerschmitt. Perfecto, los cazas le han dado. El éxito de los Spitfire en los combates aéreos con los Messerschmitt les dio fama. Pero la supervivencia británica dependía más de derribar a los bombarderos, y el Hurricane estaba ganando esa batalla. Los bombarderos alemanes no estaban excesivamente bien armados, porque en las batallas que habían librado con otros países no habían tenido el problema de los cazas, así que no necesitaban las defensas ni las ametralladoras. Estaban bien equipados, pero no tanto como los nuestros. Teníamos 8 ametralladoras disparando, 4 a la vez, y cada una soltando 20 proyectiles del 7,62 por segundo. Una potencia de fuego terrible. En la batalla, para nosotros era el Hurricane, naturalmente, el oponente más peligroso que teníamos durante nuestras misiones. Por un lado, era más veloz y estaba mejor armado, sobre todo porque nuestro bombardero Heinkel tenía unas armas defensivas bastante débiles. Pero la prueba definitiva llegó cuando el Hurricane tuvo que enfrentarse al terrible Messerschmitt, más veloz y con un cañón mortal. El Hurricane, aunque menos sofisticado, tenía algo que los 109 no podían igualar. Los pilotos del Hurricane podíamos superar a los 109 girando a su alrededor, haciendo círculos más pequeños. Si ambos girábamos a la vez, le rodeabas unas cuantas veces y ya estabas en posición de disparo. Enseguida supimos que el Hurricane respondía increíblemente bien y que era casi imposible superarlo con el 109. El plan para destruir a la RAF en el canal no estaba funcionando. En 4 semanas de lucha, la Luftwaffe perdió 286 aviones y la RAF 150. La paciencia de Hitler se agotaba. Comenzó una gran ofensiva. Ordenó ataques constantes a los aeródromos y estaciones de radar en la costa sur para destruir a la RAF en tierra. Armas decisivas. Armas decisivas. La flota de cazas era superada en número. Pequeñas escuadrillas de la RAF interceptaban con regularidad formaciones 10 veces mayores que las suyas y se veían forzadas a adoptar una táctica casi suicida. Debían atacar frontalmente, algo que exigía una confianza absoluta en el Hurricane, una sincronización perfecta y nervios de acero. No podías romper una gran formación con 7 Hurricanes. No podías disolver a 100 aparatos apareciendo por detrás. Solo podrías eliminar a 1 o 2. Pero si les atacabas de frente, había muchas posibilidades de que la formación se rompiera para esquivarte. Y después de eso, podías volver y empezar a atacar a los aviones por separado. No había tiempo para tácticas. Nuestra táctica era atacar al enemigo lo más rápido posible. En aquellas refriegas el lema era «Sálvese quien pueda». Para destruir al enemigo tenías que acercarte. Con el Hurricane podías, era un avión de fácil manejo y podías alejarte rápidamente. A veces me acercaba tanto que la gasolina alemana salpicaba mi parabrisas. No había duda de que, lejos de verse eclipsado por la mayor sofisticación tecnológica del Spitfire, el Hurricane tenía algunas ventajas propias.
La fuerza era una de ellas. Las circunstancias extremas de una batalla aérea te obligan a hacer cosas con tu avión que nunca imaginarías. Y enseguida aprendimos que no se podía romper un Hurricane. No pasaba lo mismo con los Spitfires. Estaba muy bien construido. Una vez lo devolví con solo medio timón de profundidad y con un gran agujero en el ala por el que podía pasar un hombre. Ya había aterrizado y apenas me había dado cuenta del alcance de los daños hasta que lo comprobé por mí mismo cuando ya estaba en tierra. Eso es lo que caracteriza al Hurricane. Y cuando el Hurricane sufría daños en la batalla, podía ser reparado mucho más fácilmente que el Spitfire. Aquí tenemos lo que cubre al Hurricane. Y esto es, lo crean o no, lo lino irlandés. El lino irlandés es lo que cubre todo el fuselaje del Hurricane. Por extraño que parezca, el lino irlandés contribuyó en gran medida a convertir al Hurricane en una eficaz máquina de guerra, porque podía repararse atornillando un trozo de tejido encima del trozo dañado y podíamos volver a volar en 10 minutos. Pero al pobre Spitfire, si lo alcanzaba una bala, al ser de metal tenías que llevarlo al taller para recubrirlo de nuevo. Es una gran diferencia. Era más agradable volar en un Spitfire, pero para combatir en una guerra, nada mejor que este aeroplano. Nunca habría cambiado mi Hurricane por un Spitfire. Se empezó a extender el rumor de que iban a sustituir nuestros aviones por Spitfires. Al día siguiente, todos los que estábamos de servicio fuimos a la oficina de los comandantes de escuadrón. Podría decirse que fue más que una petición. Les dijimos, señor, pare esto, por favor, párelo. Los Spitfires están bien, pero no los cambiemos hasta que termine la batalla. Terminemos esta con el Hurricane. Y no lo hicimos. En los enfrentamientos más duros de la batalla, entre el 13 y el 31 de agosto, la Luftwaffe perdió 435 aviones, por 261 cazas ingleses. Era un buen saldo para la RAF, pero estaban bajo una fuerte tensión. Sus bases estaban muy dañadas y cada vez había menos pilotos. La media de esperanza de vida de un piloto en la batalla de Inglaterra era de unas 2 semanas. A los demás les cuesta mucho imaginar ahora lo que puede suponer sentarte a desayunar con alguien y no volver a verlo más. Es una pérdida terrible. También te afecta en el plano personal. Yo dejé de trabar amistad con otros pilotos. Pero el Hurricane tenía un fallo de diseño. El tanque principal de combustible estaba colocado enfrente del piloto, bajo el tablero de mandos. Esto entrañaba un gran riesgo, como descubriría Jeffrey Page cuando fue atacado por el fuego enemigo. Se calcula que la temperatura en la cabina pasa de ser la normal en un habitáculo a subir hasta casi 3000 grados centígrados en 10 segundos. El agua hierve a 100 grados, así que si no sales antes de 10 segundos, te achicharras vivo. Jeffrey Page salió en el momento justo, pero muchos no pudieron. Cada vez se necesitaban más y más pilotos. Nuevos reclutas recién salidos del colegio pasaban rápidamente por las escuelas de instrucción. Pero aprender a volar es una cosa y aprender a luchar otra muy distinta. El número total de horas que estuve en los Hurricane fue solo de unas 20. Nos llamaban para incorporarnos a la escuadrilla con escasa preparación para manejar la artillería, que al fin y al cabo era la clave de todo el asunto. Disparar. Un amigo mío realizó 2 ataques a un bombardero enemigo con sus armas en seguro. Y claro, no podía disparar de ninguna manera. Pero ni siquiera se dio cuenta de que las armas no funcionaban porque no sabía qué ocurría. Pensó, vaya, sí que son silenciosas estas armas. Pero mientras los pilotos preparados escaseaban, los Hurricanes abundaban. Su estructura tradicional resultó ser toda una ventaja. El viejo Hurricane, debido a su sencilla construcción, requería unas 10.000 horas de mano de obra para su fabricación, mientras que el Spitfire, a pesar de su glamour, requería unas 15.000 horas de trabajo. Lord Beaverbrook, que era el ministro de Producción Aeronáutica, decía todas las tardes a las 6 en punto: póngame con la fábrica de Hurricane. Y
Preguntaba, ¿cuántos habéis fabricado hoy? Muy bien, pero mañana más. Seguid así. Creo que levantaba el espíritu a todos los implicados. Nos pidieron que dejáramos de lado todas las reglas para construir el mayor número de aviones posibles. Id a casa, dormid un par de horas y volved al trabajo. Y eso hacíamos. Hicimos lo imposible para que esos aviones volaran de una forma u otra. Los Hurricanes se mantenían en el aire, pero a los pilotos les resultaba muy difícil seguir. Las semanas de lucha sin tregua se cobraban sus víctimas. Armas decisivas. Armas decisivas. El 7 de septiembre tuvo lugar un paréntesis inesperado en la batalla. Hitler ordenó al jefe de su aviación, Hermann Göring, cambiar de táctica y atacar Londres en represalia al bombardeo británico sobre Berlín. Por irónico que parezca, el bombardeo de objetivos civiles en Londres proporcionaría a las bases de cazas en la costa sur una necesitada tregua y la oportunidad de restablecer la capacidad de combate. El 15 de septiembre llegó el día más decisivo de la batalla. Ofensiva aérea dirigiéndose hacia el sureste. Supuesto objetivo, Londres. 350 bombarderos escoltados por cazas fueron enviados para asestar un golpe demoledor a Londres. 8-4, 3.000 metros, 50 aviones. 8-48, 4.000 metros, 100 aviones. Así que Hugh Dowding, comandante en jefe de la flota de cazas, dio orden a los cazas que quedaban en el sureste de interceptar a los alemanes. 32 escuadrones de Hurricanes y 20 de Spitfires estaban esperando a que los bombarderos cruzaran el canal. De todos los valerosos actos realizados aquel día, pocos fueron tan asombrosos como el del oficial Ray Holmes. Ya había derribado 2 bombarderos cuando se dio cuenta de que un tercero le había eludido. Veía la Catedral de San Pablo, el Palacio de Buckingham y todos esos lugares, y él se dirigía derecho hacia ellos. Yo tenía que hacer lo imposible para impedírselo. Cuando le tuve en la línea de tiro, a unos 370 metros, abrí fuego y disparé hasta que agoté la munición. Sin munición, Ray decidió usar el sólido armazón de su Hurricane como arma, con unas consecuencias que nunca se habría imaginado. Yo sabía que la única manera de derribarlo era cortándole el plano de cola. Su plano de cola parecía muy frágil. Me recordaba un aeromodelo, como si pudiera despedazarlo. Pensé que mi ala a esa velocidad atravesaría su cola y se la arrancaría. En lugar de arrancarle la parte de cola que quería, le partí la sección de cola completa. Sorprendentemente, el resultado del temerario ataque de Ray fue captado por un cámara. Este es el Daunia bajando. Este es el fuselaje, sin las puntas del ala y sin la cola. Y esta es la cola. Las dos partes del avión bajaron juntas y cayeron en la estación Victoria. El saldo de aquel día fue de 56 enemigos muertos. La mayoría de las victorias, posiblemente unas 40, fueron gracias a los Hurricanes. La Luftwaffe se convenció de que no iban a conseguir la supremacía aérea. 2 días después, los planes para la invasión de Gran Bretaña fueron pospuestos indefinidamente. El Spitfire y el Hurricane habían formado una sociedad que ni la mayor y mejor equipada fuerza aérea del mundo pudo derrotar. Pero fue el Hurricane el que causó más daños. Los Hurricane derribaron unos 860 aviones alemanes, más o menos. Y el Spitfire unos 485, aproximadamente. Así que el Hurricane fue el auténtico dominador de la batalla de Inglaterra. Los Hurricane derribaron más bombarderos y el mismo número de cazas alemanes que los Spitfire. Pero la guerra continuaba. Y aunque el Hurricane había sido el avión del momento, el Spitfire era el avión del futuro.
Tras la batalla, las autoridades pensaron, bueno, nos queda una larga guerra, ¿cuál vamos a perfeccionar? Estudiaron los dos y decidieron que el Spitfire tenía más posibilidades y más espacio para motores de mayor tamaño que el Hurricane. Debido a ello, en cada fase de su desarrollo, surgía un nuevo Spitfire con un motor más grande y más rápido. Los escuadrones y pilotos de Spitfire se consideraban los mejores y es bastante comprensible. Surgió un sentimiento elitista en torno al Spitfire. Pero para los usuarios, para los pilotos de Hurricanes de aquel período en la batalla de Inglaterra, el Hurricane era un avión muy superior. La guerra del Hurricane no había finalizado. Su versatilidad hizo que pudiera actuar en más escenarios de guerra que cualquier otro caza. En el Atlántico Norte fue lo bastante sólido como para ser catapultado desde los mercantes para combatir al avión de reconocimiento Focke-Wulf Condor. Unos 3.000 fueron enviados a Rusia para ofrecer protección a los bombarderos rusos y sobrevivieron a los inviernos del Ártico. Fueron equipados con armas antitanque y enviados al desierto norteafricano, donde fueron conocidos como revientatanques, por su devastador efecto sobre el ejército de Rommel. Y el Hurricane fue el único caza que podía seguir volando durante el monzón. Llegó a Birmania, donde fue equipado con bombas incendiarias, un factor decisivo para detener el avance japonés hacia la India. El último de los 14.533 Hurricanes salió de la cadena de producción en febrero de 1944. Ahora en Gran Bretaña solo quedan 3 volando. Si existe un epitafio para el Hawker Hurricane, es este. Fue el avión menos valorado, pero el más versátil de la historia de nuestra guerra, y fue decisivo en las batallas en las que participó. Aunque no sea un avión glamoroso, el Hurricane siempre será recordado. Su gran maniobrabilidad y el modo en que resistía a los ataques enemigos nos provocaba una sensación placentera. Decíamos, gracias a Dios tenemos los Hurricane. Aniquilar a la RAF antes de la invasión. Gran Bretaña solo tenía 347 Hurricanes, 244 Spitfires y algunos otros cazas con los que defenderse. Pero la Luftwaffe tenía unos 2.000 bombarderos y cazas. Y a sus pilotos, acostumbrados ya a la guerra tras una serie de campañas por toda Europa, no les asustaba la misión que les aguardaba. Nosotros no teníamos miedo, porque nos sentíamos superiores. No nos preocupaba en absoluto volar sobre Inglaterra. La batalla comenzó a mediados de julio. Los primeros objetivos de la Luftwaffe fueron los convoyes de barcos de los puertos del canal. El objetivo de esta maniobra era intentar implicar a la flota de cazas en la batalla y causarles el mayor daño posible antes de que se diera paso a la ofensiva aérea principal. Hay 2, 4, 6, 7 bombarderos alemanes. Uno se dirige hacia el objetivo. Bomba. No ha alcanzado al barco. Llegan los cazas británicos. Los Hurricane tenían orden de atacar a los bombarderos. Los Spitfire se encargarían de los veloces ME-109. Hay un Spitfire dislocado detrás de los 2 primeros, ¿lo ves? Sí, lo veo. Enfoca allí, al Messerschmitt. Perfecto, los cazas le han dado. El éxito de los Spitfire en los combates aéreos con los Messerschmitt les dio fama. Pero la supervivencia británica dependía más de derribar a los bombarderos, y el Hurricane estaba ganando esa batalla. Los bombarderos alemanes no estaban excesivamente bien armados, porque en las batallas que habían librado con otros países no habían tenido el problema de los cazas, así que no necesitaban las defensas ni las ametralladoras. Estaban bien equipados, pero no tanto como los nuestros. Teníamos 8 ametralladoras disparando, 4 a la vez, y cada una soltando 20 proyectiles del 7,62 por segundo. Una potencia de fuego terrible.
En la batalla, para nosotros era el Hurricane, naturalmente, el oponente más peligroso que teníamos durante nuestras misiones. Por un lado, era más veloz y estaba mejor armado, sobre todo porque nuestro bombardero Heinkel tenía unas armas defensivas bastante débiles. Pero la prueba definitiva llegó cuando el Hurricane tuvo que enfrentarse al terrible Messerschmitt, más veloz y con un cañón mortal. El Hurricane, aunque menos sofisticado, tenía algo que los 109 no podían igualar. Los pilotos del Hurricane podíamos superar a los 109 girando a su alrededor. Yo sabía que la única manera de derribarlo era cortándole el plano de cola. Su plano de cola parecía muy frágil. Me recordaba un aeromodelo, como si pudiera despedazarlo. Pensé que mi ala a esa velocidad atravesaría su cola y se la arrancaría. En lugar de arrancarle la parte de cola que quería, le partí la sección de cola completa. Sorprendentemente, el resultado del temerario ataque de Rey fue captado por un cámara. Este es el Daunia bajando. Este es el fuselaje, sin las puntas del ala y sin la cola. Y esta es la cola. Las dos partes del avión bajaron juntas y cayeron en la estación Victoria. El saldo de aquel día fue de 56 enemigos muertos. La mayoría de las victorias, posiblemente unas 40, fueron gracias a los Hurricanes. La Luftwaffe se convenció de que no iban a conseguir la supremacía aérea. 2 días después, los planes para la invasión de Gran Bretaña fueron pospuestos indefinidamente. El Spitfire y el Hurricane habían formado una sociedad que ni la mayor y mejor equipada fuerza aérea del mundo pudo derrotar. Pero fue el Hurricane el que causó más daños. Los Hurricane derribaron unos 860 aviones alemanes, más o menos. Y el Spitfire unos 485, aproximadamente. Así que el Hurricane fue el auténtico dominador de la batalla de Inglaterra. Los Hurricane derribaron más bombarderos y el mismo número de cazas alemanes que los Spitfire. Pero la guerra continuaba. Y aunque el Hurricane había sido el avión del momento, el Spitfire era el avión del futuro. Tras la batalla, las autoridades pensaron, bueno, nos queda una larga guerra. ¿Cuál vamos a perfeccionar? Estudiaron los dos y decidieron que el Spitfire tenía más posibilidades y más espacio para motores de mayor tamaño que el Hurricane. Debido a ello, en cada fase de su desarrollo, surgía un nuevo Spitfire con un motor más grande y más rápido. Los escuadrones y pilotos de Spitfire se consideraban los mejores y es bastante comprensible. Surgió un sentimiento elitista en torno al Spitfire. Pero para los usuarios, para los pilotos de Hurricanes de aquel periodo en la batalla de Inglaterra, el Hurricane era un avión muy superior. La guerra del Hurricane no había finalizado. Su versatilidad hizo que pudiera actuar en más escenarios de guerra que cualquier otro caza. En el Atlántico Norte fue lo bastante sólido como para ser catapultado desde los mercantes para combatir al avión de reconocimiento Focke-Wulf Condor. Unos 3.000 fueron enviados a Rusia para ofrecer protección a los bombarderos rusos y sobrevivieron a los inviernos del Ártico. Fueron equipados con armas antitanque y enviados al desierto norteafricano. Fue más que una petición. Les dijimos, señor, pare esto. Por favor, párelo. Los Spitfires están bien, pero no los cambiemos hasta que termine la batalla. Terminemos esta con el Hurricane. Y no lo hicimos. En los enfrentamientos más duros de la batalla, entre el 13 y el 31 de agosto, la Luftwaffe perdió 435 aviones, por 261 cazas ingleses. Era un buen saldo para la RAF, pero estaban bajo una fuerte tensión. Sus bases estaban muy dañadas y cada vez había menos pilotos. La media de esperanza de vida de un piloto en la batalla de Inglaterra era de unas 2 semanas. A los demás les cuesta mucho imaginar ahora lo que puede suponer sentarte a desayunar con alguien y no volver a verlo más. Es una pérdida terrible. También te afecta en el plano personal. Yo dejé de trabar amistad con otros pilotos. Pero el Hurricane tenía un fallo de diseño. El tanque principal de combustible estaba colocado enfrente del piloto, bajo el tablero de mandos. Esto entrañaba un gran riesgo, como descubriría Jeffrey Page cuando fue atacado por el fuego enemigo.
Se calcula que la temperatura en la cabina pasa de ser la normal en un habitáculo a subir hasta casi 3000 grados centígrados en 10 segundos. El agua hierve a 100 grados, así que si no sales antes de 10 segundos, te achicharras vivo. Jeffrey Page salió en el momento justo, pero muchos no pudieron. Cada vez se necesitaban más y más pilotos. Nuevos reclutas recién salidos del colegio pasaban rápidamente por las escuelas de instrucción. Pero aprender a volar es una cosa y aprender a luchar otra muy distinta. El número total de horas que estuve en los Hurricane fue solo de unas 20. Nos llamaban para incorporarnos a la escuadrilla con escasa preparación para manejar la artillería, que al fin y al cabo era la clave de todo el asunto. Disparar. Un amigo mío realizó 2 ataques a un bombardero enemigo con sus armas en seguro. Y claro, no podía disparar de ninguna manera. Pero ni siquiera se dio cuenta de que las armas no funcionaban porque no sabía qué ocurría. Pensó, vaya, sí que son silenciosas estas armas. Pero mientras los pilotos preparados escaseaban, los Hurricanes abundaban. Su estructura tradicional resultó ser toda una ventaja. El viejo Hurricane, debido a su sencilla construcción, requería unas 10.000 horas de mano de obra para su fabricación, mientras que el Spitfire, a pesar de su glamour, requería unas 15.000 horas de trabajo. Increíblemente bien. Y que era casi imposible superarlo con el 109. El plan para destruir a la RAF en el canal no estaba funcionando. En 4 semanas de lucha, la Luftwaffe perdió 286 aviones y la RAF 150. La paciencia de Hitler se agotaba. Comenzó una gran ofensiva. Ordenó ataques constantes a los aeródromos y estaciones de radar en la costa sur para destruir a la RAF en tierra. Armas decisivas. Armas decisivas. La flota de cazas era superada en número. Pequeñas escuadrillas de la RAF interceptaban con regularidad formaciones 10 veces mayores que las suyas y se veían forzadas a adoptar una táctica casi suicida. Debían atacar frontalmente, algo que exigía una confianza absoluta en el Hurricane, una sincronización perfecta y nervios de acero. No podías romper una gran formación con 7 Hurricanes. No podías disolver a 100 aparatos apareciendo por detrás. Solo podrías eliminar a 1 o 2. Pero si les atacabas de frente, había muchas posibilidades de que la formación se rompiera para esquivarte. Y después de eso, podías volver y empezar a atacar a los aviones por separado. No había tiempo para tácticas. Nuestra táctica era atacar al enemigo lo más rápido posible. En aquellas refriegas el lema era «Sálvese quien pueda». Para destruir al enemigo tenías que acercarte. Con el Hurricane podías, era un avión de fácil manejo y podías alejarte rápidamente. A veces me acercaba tanto que la gasolina alemana salpicaba mi parabrisas. No había duda de que, lejos de verse eclipsado por la mayor sofisticación tecnológica del Spitfire, el Hurricane tenía algunas ventajas propias. La fuerza era una de ellas. Las circunstancias extremas de una batalla aérea te obligan a hacer cosas con tu avión que nunca imaginarías. Y enseguida aprendimos que no se podía romper un Hurricane. No pasaba lo mismo con los Spitfires. Estaba muy bien construido. Una vez lo devolví con solo medio timón de profundidad y con un gran agujero en el ala por el que podía pasar un hombre. Ya había aterrizado y apenas me había dado cuenta del alcance de los daños hasta que lo comprobé por mí mismo cuando ya estaba en tierra. Eso es lo que caracteriza al Hurricane. Y cuando el Hurricane sufría daños en la batalla, podía ser reparado mucho más fácilmente que el Spitfire. Aquí tenemos lo que cubre al Hurricane. Y esto es, lo crean o no, lo lino irlandés. El lino podías alejarte rápidamente. A veces me acercaba tanto que la gasolina alemana salpicaba mi parabrisas.
No había duda de que, lejos de verse eclipsado por la mayor sofisticación tecnológica del Spitfire, el Hurricane tenía algunas ventajas propias. La fuerza era una de ellas. Las circunstancias extremas de una batalla aérea te obligan a hacer cosas con tu avión que nunca imaginarías. Y enseguida aprendimos que no se podía romper un Hurricane. No pasaba lo mismo con los Spitfires. Estaba muy bien construido. Una vez lo devolví con solo medio timón de profundidad y con un gran agujero en el ala por el que podía pasar un hombre. Ya había aterrizado y apenas me había dado cuenta del alcance de los daños hasta que lo comprobé por mí mismo cuando ya estaba en tierra. Eso es lo que caracteriza al Hurricane. Y cuando el Hurricane sufría daños en la batalla, podía ser reparado mucho más fácilmente que el Spitfire. Aquí tenemos lo que cubre al Hurricane. Y esto es, lo crean o no, lo lino irlandés. El lino irlandés es lo que cubre todo el fuselaje del Hurricane. Por extraño que parezca, el lino irlandés contribuyó en gran medida a convertir al Hurricane en una eficaz máquina de guerra, porque podía repararse atornillando un trozo de tejido encima del trozo dañado y podíamos volver a volar en 10 minutos. Pero al pobre Spitfire, si lo alcanzaba una bala, al ser de metal tenías que llevarlo al taller para recubrirlo de nuevo. Es una gran diferencia. Era más agradable volar en un Spitfire, pero para combatir en una guerra, nada mejor que este aeroplano. Nunca habría cambiado mi Hurricane por un Spitfire. Se empezó a extender el rumor de que iban a sustituir nuestros aviones por Spitfires. Al día siguiente, todos los que estábamos de servicio fuimos a la oficina de los comandantes de escuadrón. Podría decirse que fue más que una petición. Les dijimos, señor, pare esto, por favor, párelo. Los Spitfires están bien, pero no los cambiemos hasta que termine la batalla. Terminemos esta con el Hurricane. Y no lo hicimos. En los enfrentamientos más duros de la batalla, entre el 13 y el 31 de agosto, la Luftwaffe perdió 435 aviones, por 261 cazas ingleses. Era un buen saldo para la RAF, pero estaban bajo una fuerte tensión. Sus bases estaban muy dañadas y cada vez había menos pilotos. La media de esperanza de vida de un piloto en la batalla de Inglaterra era de unas 2 semanas. A los demás les cuesta mucho imaginar ahora lo que puede suponer sentarte a desayunar con alguien y no volver a verlo más. Es una pérdida terrible. También te afecta en el plano personal. Yo